En lo alto de la montaña, donde el viento golpeaba las paredes de madera como si quisiera arrancarlas de raíz y las noches eran tan silenciosas que hasta los pensamientos parecían hacer ruido, vivía Tomás. Un hombre endurecido por los años, por la pérdida y por una soledad que había aprendido a aceptar como parte de su respiración diaria. La cabaña era sencilla, áspera, funcional. No había adornos, ni recuerdos visibles, solo herramientas, una mesa de madera gastada y una chimenea que ardía más por necesidad que por gusto. Tomás no buscaba compañía. Después de la muerte de su esposa, había decidido vivir lejos de todo y de todos. Sin embargo, el cuerpo no entiende de juramentos emocionales. El cansancio se acumulaba, las comidas eran cada vez más simples, y la herida en su pierna, recuerdo de un accidente antiguo, comenzaba a dolerle con más frecuencia. Fue entonces cuando, contra su orgullo, decidió publicar un aviso en el pueblo más cercano: necesitaba a una cocinera. Nada más, sin preguntas, sin historias. Esperaba a alguien fuerte, práctica, discreta. No estaba preparado para lo que llegó. El día que ella apareció, la nieve empezaba a caer con lentitud. Tomás la vio desde la ventana, una mujer delgada, envuelta en un abrigo demasiado grande para su cuerpo, caminando con pasos cuidadosos. Llevaba el vientre abultado, imposible de ignorar. Estaba embarazada. Tomás abrió la puerta con gesto severo. No dijo nada al principio. Ella levantó la mirada, nerviosa pero firme. Vengo por el trabajo, dijo. Sé cocinar, y necesito un lugar donde quedarme. Él la observó en silencio. Aquello no era lo que había pedido. Una viuda embarazada traía consigo demasiadas preguntas, demasiados problemas. Estuvo a punto de rechazarla. Pero entonces vio sus manos, enrojecidas por el frío, agrietadas, manos de alguien que había trabajado duro sin que la vida le devolviera el favor. Pase, dijo finalmente. Hablaremos dentro. Se llamaba Clara. Había perdido a su esposo meses atrás, en un accidente en el aserradero. Cuando descubrió que estaba embarazada, la familia de él la rechazó. Sin dinero, sin apoyo, había ido de casa en casa ofreciendo cocinar, limpiar, ayudar. Muchos cerraron la puerta. Algunos la miraron con lástima. Nadie le dio una oportunidad real. Tomás no comentó nada. Le señaló la cocina y le explicó lo básico. Clara se movió con naturalidad, como si aquel espacio le perteneciera desde siempre. Preparó una sopa sencilla, pero el aroma llenó la cabaña de una calidez olvidada. Cuando Tomás dio la primera cucharada, algo en su pecho se aflojó sin que pudiera evitarlo. Los días pasaron. Clara cumplía con su trabajo en silencio, con respeto. No se quejaba del frío ni del aislamiento. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran suaves, honestas. Tomás comenzó a notar detalles: cómo canturreaba mientras cocinaba, cómo dejaba un plato caliente listo antes de que él regresara del exterior, cómo limpiaba la chimenea sin que se lo pidieran. Una noche, una tormenta feroz azotó la montaña. El viento aullaba, la nieve golpeaba las ventanas. Tomás tropezó al entrar y cayó al suelo. El dolor en su pierna fue intenso. Clara corrió hacia él sin dudarlo, lo ayudó a levantarse y limpió la herida con cuidado. Sus manos eran firmes, pero gentiles. No estás solo, dijo ella en voz baja, como si lo supiera todo. Ya no. Aquellas palabras se le clavaron en el alma. Con el tiempo, Tomás comenzó a cambiar sin darse cuenta. Reía más, dormía mejor, empezó a reparar la cabaña no solo por necesidad, sino para hacerla más cómoda. Construyó una habitación extra, por si el bebé necesita espacio, se dijo a sí mismo, aunque en el fondo sabía que era algo más. Cuando el niño nació, fue una noche silenciosa, iluminada por la luna. Clara gritó, lloró, y Tomás, torpe, pero decidido, estuvo a su lado todo el tiempo. Sostuvo al bebé por primera vez con manos temblorosas, sintiendo un miedo profundo mezclado con una emoción desconocida. Es fuerte, dijo Clara, agotada pero sonriendo. Como su padre, y como usted. Tomás no respondió, pero sus ojos se humedecieron. A partir de ese día, la cabaña dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en un hogar. El llanto del bebé rompía el silencio de la montaña, y Tomás descubrió que no lo odiaba. Al contrario, lo esperaba. Aprendió a cargarlo, a calmarlo, a sonreírle. Clara lo observaba en silencio, con gratitud y algo más creciendo en su mirada. No hablaron de amor durante mucho tiempo. No fue necesario.
El amor se manifestó en los gestos pequeños, en la taza de té caliente, en la manta colocada sobre los hombros, en las noches junto al fuego contando historias que nunca habían contado a nadie. Un día, Tomás tomó la mano de Clara sin decir palabra. Ella no la retiró, se miraron, y en ese silencio se dijeron todo. La montaña seguía siendo dura, el invierno seguía llegando cada año, pero ya no importaba. Porque en medio de la soledad, dos almas rotas habían encontrado gracia, ternura y un nuevo comienzo. Y eso, más que cualquier riqueza, era lo que los había salvado a ambos. La cabaña estaba escondida entre pinos altos y montañas cubiertas de niebla. Allí vivía Elías, un hombre acostumbrado al silencio, al crujir de la leña y al viento que golpeaba las paredes como si quisiera entrar. Había elegido esa soledad después de perderlo todo, familia, amigos y hasta la fe en sí mismo. Su vida se había reducido a trabajar la tierra, cazar lo justo y sobrevivir sin esperar nada de nadie. Con los años, la edad y una vieja herida en la pierna le hicieron más difícil llevar la casa. Cocinar, limpiar y mantener el orden ya no era tan sencillo. Por eso, tras mucho pensarlo, decidió pagar a alguien para que cocinara para él. No buscaba compañía, ni conversación, solo platos calientes y silencio. La mujer que llegó no era lo que esperaba. Se llamaba Clara, era viuda, estaba embarazada y traía en los ojos un cansancio profundo, como si la vida la hubiera golpeado demasiadas veces en poco tiempo. Su esposo había muerto meses atrás, dejándola sin hogar ni recursos. Nadie quería contratar a una mujer en su estado, y mucho menos en un lugar tan remoto. Cuando Elías la vio, estuvo a punto de rechazarla. Pensó que sería una carga, que no podría trabajar. Pero Clara habló con una calma firme, sin lágrimas ni súplicas exageradas. No busco caridad, dijo. Solo trabajo, sé cocinar, sé cuidar una casa. Y necesito un lugar seguro para traer a mi hijo al mundo. Algo en su voz, en esa dignidad silenciosa, lo desarmó. Elías asintió sin mirarla directamente. Quédate, respondió, mientras cumplas con lo acordado. Los primeros días fueron extraños. Clara se movía despacio, pero con precisión. Preparaba sopas calientes, pan recién hecho y guisos que llenaban la cabaña de aromas olvidados. Elías comía en silencio, pero poco a poco empezó a notar algo, la casa se sentía distinta. Más cálida, más viva. Clara no hacía preguntas, no invadía su espacio. A veces cantaba bajito mientras cocinaba, canciones antiguas que parecían encajar con el paisaje. Otras veces se sentaba junto al fuego a coser ropa diminuta para el bebé que venía en camino. Una noche, una tormenta feroz azotó la montaña. El viento arrancó ramas, y la lluvia parecía querer derrumbar el techo. Clara entró en trabajo de parto antes de tiempo. Elías, que jamás había asistido a un nacimiento, sintió un miedo que no recordaba desde la guerra. Sin embargo, no huyó. Hizo fuego, calentó agua y siguió las instrucciones de Clara, que entre dolores mantenía la calma. Horas después, el llanto de un recién nacido llenó la cabaña. Un sonido frágil, pero poderoso. Elías se quedó inmóvil, con lágrimas que no entendía rodándole por el rostro. Ese niño cambió todo. Con el paso de los meses, Elías empezó a ayudar más. Sostenía al bebé mientras Clara cocinaba, cortaba leña extra para que no pasaran frío y, sin darse cuenta, sonreía más. El silencio ya no pesaba, se había vuelto compañía. Clara, por su parte, encontró algo que había perdido, seguridad. No solo un techo, sino respeto. Elías nunca la miró como una carga, ni como una mujer débil. La trataba como igual, como alguien valiosa. Un día, mientras observaban al niño dormir, Clara habló. Nunca pensé que la vida pudiera empezar de nuevo aquí. Elías tardó en responder. Yo tampoco, admitió. Creí que la soledad era todo lo que merecía. El tiempo pasó. La montaña siguió siendo dura, pero ya no cruel. Entre tareas compartidas, risas tímidas y noches junto al fuego, nació algo profundo, sin prisa ni promesas vacías. Elías no solo había contratado a una cocinera, había abierto su hogar a una mujer que le enseñó paciencia, ternura y gracia. Y Clara no solo encontró trabajo, sino un lugar donde su hijo crecería rodeado de respeto y amor. En medio de la nada, dos almas rotas construyeron un nuevo comienzo. Sin grandes palabras, sin gestos heroicos. Solo con humanidad, cuidado y la valentía de volver a creer.